Buenas tardes, compañeros. Bueno, hoy vamos a encargado de hablar sobre la unidad 1, que va en base al primer tema, que es los 4 pilares de la educación. Los pilares de la educación representan los aprendizajes fundamentales que toda persona debe adquirir a lo largo de su vida. Se trata del dominio de los instrumentos mismos del saber y del no solo adquirirlos. Bueno, aquí vamos a ver 4 pilares importantes. El primero es aprender a conocer. Pretende que podamos contar con más herramientas teóricas que nos permitan conocer más por nuestros propios medios a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, no es solo el hecho simple de conocer algo, sino que lo hagamos propio. 2. Aprender a hacer. Significa desarrollar e implementar habilidades y destrezas que nos permiten influir y actuar en nuestro medio social, contribuir de manera práctica en el desarrollo de la comunidad a la que pertenecemos. Aprender a convivir es la adquisición y desarrollo de competencias de sociabilización para no reducir nuestros ánimos a esfuerzos individuales, así poder trabajar en conjunto con la comunidad, con los otros. Aprender a ser es la integración total de los pilares anteriores. Por lo tanto, la educación tiene la misión de lograr de todos sin excepción ninguna potencializar sus talentos y sus capacidades. Por lo último, vamos a hablar sobre la educación como objetos de conocimientos, abarcando estos temas importantes que debemos de saber. Primero, identidad conceptual. La educación es un fenómeno que todos conocemos y que hemos vivido porque es consustancial al desarrollo del sujeto, de tal forma que sin su concurso no podríamos hablar del ser humano. Por este motivo se usa con frecuencia el vocablo educación para otorgar significados a diversos acontecimientos cotidianos que se relacionan con lo educativo. Etimología. El término educación tiene un doble origen etimológico, el cual puede ser entendido como complementario o antinómico, según la perspectiva que se trate al respecto. Su procedencia latina se atribuye a los términos educare. El sentido intuitivo. Consideramos como conocimiento intuitivo o lego al que se aceptó por la mayoría de las personas y que se ha dotado de un carácter experiencial e intuitivo, en contraposición a aquel otro que se denominó técnico o científico. Influencia. La educación implica la relación social, influencia humana de unos sobre otros. Ahora bien, a todas las influencias no las podemos considerar como educativas, ya que deben cumplir algunos requisitos, tales como el respeto a la libertad y la dignidad de la persona. Continuidad. Hace alusión a las influencias educativas que recibe el sujeto, que está en el proceso de formación. Perfeccionamiento humano. El ser humano nace incabado y la educación entendida como proceso, lo que pretende es modificar para completarlo y optimizarlo, tomando como referencia un modelo ideal de personas y de sociedad que los guíe. Conclusión. La educación como objeto de conocimientos es un campo complejo y multifacético que abarca diversas disciplinas y perspectivas. A través del estudio y la educación podemos comprender mejor cómo se construye y se transmite al conocimiento. ¿Quién fue Rawls? Dice que Rawls fue un filósofo y escritor suizo del siglo 1701 a 1800. Sus ideas sobre la educación y la sociedad tuvieron un gran impacto en la historia. Ahora, como siguiente paso diré sus ideas claves. Las ideas claves de Rawls fueron la bondad natural del hombre. Rawls creía que los seres humanos nacen buenos y que la sociedad los corrompe. Educación centrada en el niño. En el libro Emilio, Rawls planteó que la educación debe adaptarse a las necesidades y etapas de desarrollo del niño, promoviendo la libertad y la autonomía. Crítica a la sociedad. Rawls criticó la sociedad de su época considerándola una corrupta y opresiva, y abogó por una vida más sencilla en armonía con la naturaleza.
Sus ideas influyeron en la Revolución Francesa y en el desarrollo de la pedagogía moderna. Como siguiente, tenemos la idea central. Dice, la educación debe seguir el curso natural del desarrollo humano, permitiendo que los niños aprendan a través de la experiencia y la interacción en el mundo. Emilio, su obra clave que describe la educación idea de un niño desde la infancia hasta la edad adulta. Como siguiente, tenemos la etapa del desarrollo. Divide la educación en etapas, cada una adaptada a las necesidades y capacidades del niño en ese momento. Tenemos como primero la infancia, que es de 0 a 2 años. Desarrollo sensorialidad y físico. Niñez, de 2 a 12 años. La educación a través del juego y la experiencia directa. Adolescencia, de 12 a 15 años. Desarrollo de la razón y el juicio. Juventud, de 15 a 20 años. La educación moral y preparación para la vida en sociedad. Como siguiente, tenemos el rol del tutor. El rol dice que el tutor debe ser una guía que facilite el aprendizaje del niño, en lugar de imponer conocimientos. Debe crear un ambiente que fomente la curiosidad y el deseo de aprender. Y tener libertad y autonomía. Importancia de la libertad del niño que explora y descubre, fomentando la autonomía y la toma de decisiones. Como siguiente, vamos a explicar quién fue Pestalozzi. Dice que Pestalozzi fue un pedagogo suizo que revolucionó a la educación. Sus ideas influyeron significativamente en la educación moderna y siguen siendo relevantes hoy en día. Como siguiente, tenemos el desarrollo en método pestalozziano, un enfoque pedagógico que se centra en el desarrollo natural del niño, utilizando objetivos y actividades concretas para facilitar el aprendizaje. Como siguiente, vamos a explicar sus ideas claves. Dice, aprendizaje activo. Pestalozzi creía que los niños aprenden mejor a través de la experiencia y la actividad práctica. Educación integral. Abogó por una educación que abarca la cabeza, el corazón y las manos, es decir, que incluyera aspectos intelectuales, emocionales y prácticos. Importancia de la familia y la comunidad. Pestalozzi destacó el papel fundamental de la familia y la comunidad en el desarrollo de los niños. Como siguiente dice, que enfatizando la experiencia. Hoy voy a hablar de John Dewey y María Montessori, dos figuras fundamentales que transformaron la educación. John Dewey, 1859-1952, fue uno de los filósofos más importantes y más influyentes de los Estados Unidos y del siglo XX. Su obra se desarrolló en una época de grandes transformaciones sociales, políticas y económicas. La industrialización, la urbanización y el crecimiento del sistema democrático norteamericano, todo esto moldeó su pensamiento profundamente, influido por la vida moderna y por la idea de que la educación debía adaptarse a los cambios de la sociedad. Dewey creía que la escuela debía ser un reflejo de la vida social, un espacio donde los niños aprendieran no solo conocimientos, sino también valores y las prácticas de la democracia. Para él, educar significaba preparar a los ciudadanos para participar activa y responsablemente en una comunidad democrática. Su pensamiento se basó en el pragmatismo, una corriente filosófica originada en Estados Unidos por Carl Pearce y William James, que sostenía que las ideas y teorías solo tienen valor si sirven para resolver problemas concretos en la vida. Dewey adaptó esa filosofía a la educación desarrollando lo que llamó instrumentalismo. El conocimiento y el pensamiento no son fines en sí mismos, sino instrumentos para transformar la realidad. Según Dewey, aprendemos cuando actuamos. Mientras tanto, en Europa, otra gran figura de la pedagogía moderna.
Ideas que, aunque nacidas en contextos históricos diferentes, coincidían en su esencia. María Montessori, nacida en Italia en 1870, fue una de las primeras mujeres médicas de su país. Sus intereses por la educación surgió a partir de su trabajo con niños pobres y con discapacidad, a quienes observó con un enfoque científico y humano. A partir de esas observaciones, Montessori elaboró un método pedagógico que revolucionó la enseñanza en todo el mundo. Su punto de partida fue simple pero profundo. Los niños aprenden mejor cuando se les permite actuar libremente en un ambiente preparado para su desarrollo. El método Montessori es ordenado, tranquilo y estimulante. Todo esto pensado para favorecer la independencia y la concentración del niño. En resumen, las ideas de Dewey y Montessori fueron pioneras de una nueva forma de entender la educación. Transformaron la escuela en un espacio de vida, de participación, de experiencia. Ambos demostraron que enseñar nos lleva la mente los alumnos de datos, sino que ayudarle a pensar, a actuar y a descubrir por sí mismo el sentido de aprender. Método de De Crowley y Jean Piaget. Aprendemos juntos. De Crowley es la idea de la educación que se debe partir sobre el interés de las necesidades del niño. Jean Piaget fue un psicólogo conocido por su teoría del desarrollo cognitivo, que se basa en los niños que construyen la actividad. Las 4 etapas del desarrollo: sensorial-motriz, preoperacional, operacionales concretas. Metas de De Crowley, que son las grupales basadas en los intereses. La escuela ha de ser para los niños, no el niño para la escuela. Hola, bueno, en este video hablaremos acerca de dos grandes figuras claves que tienen la pedagogía. Primero que nada, hablaremos sobre Paulo Freire. Él nació en 1921 y falleció en 1997. Fue un pedagogo y filósofo brasileño considerado uno de los educadores más influyentes del siglo XX. Es mundialmente conocido por desarrollar la pedagogía crítica y por su enfoque en la educación como práctica de la libertad y herramienta de transformación social. Es considerado uno de los pensadores más notables en la historia de la pedagogía a nivel mundial, tanto por su representación de la pedagogía crítica como por su orientación marxista. Las aportaciones de Paulo Freire a la educación y a la filosofía son inmensas y han sentado las bases de la pedagogía crítica a nivel mundial. Su trabajo se centra en el poder de la educación como herramienta para la liberación y la transformación social. Crítica a la educación bancaria. Freire acuñó y criticó este concepto para describir la educación tradicional a la que considera un instrumento de opresión. El enfoque de Paulo Freire en la educación es fundamentalmente una pedagogía crítica liberadora y profundamente política que busca la transformación social a través de la toma de conciencia y la acción. Se centra en la educación como una práctica de libertad que busca la emancipación y la transformación social en lugar de una simple transmisión de conocimientos. Su método, la pedagogía del oprimido. Alexander Neil, quien nació en 1883 y murió en 1973, fue un pedagogo escocés conocido por sus ideas radicales y alternativas sobre la educación. Sus principales aportaciones giran en torno a una pedagogía libertaria centrada en la libertad, la felicidad y el desarrollo emocional del niño. Sus contribuciones más significantes incluyen que es considerado un destacado y en ocasiones controvertido representante
Sus ideas claves incluyen educación en la libertad. Creía que los niños aprenden mejor sin coerción ni imposición de adultos. La verdadera libertad va de la mano con el respeto y la responsabilidad. Prioridad al desarrollo emocional. Consideraba que el equilibrio y la felicidad emocional del niño son más importantes que el desarrollo intelectual o el éxito académico. Su enfoque educativo de Alexander Neil se basa en los principios de la libertad, el respeto mutuo y el desarrollo emocional, defendiendo que la educación debe preparar a los niños para la vida de forma espontánea y feliz. Fundó la escuela Summer Hill, donde los alumnos tienen autonomía para decidir si asisten a clase o no, y la comunidad en su conjunto toma las decisiones democráticamente. Principios de los claves Alexander Neil. Las centrales de Paulo Freire giran en torno a la educación como acto político de liberación y concienciación crítica, criticando la educación bancaria y promoviendo el diálogo horizontal y la alfabetización como herramientas de transformación social. Alexander Neil es un pedagogo asociado a la escuela de verano de Summer Hill, donde se enfoca en la libertad del niño, la ausencia, el autoritarismo y la vida en común con horizontalidad entre los alumnos. Paulo critica a la deshumanización y opresión, como Alexander, bondad y sabiduría inherente del niño, la educación como práctica de la libertad y autogobierno, la praxis como vía de transformación, democracia escolar, el diálogo como método, Porque dejé la vida Luis Miguel, ey, todos los días son luna de miel, Murakami en mi amanecer, tú y yo lo mismo, no lo puedes ver, que tomo una foto de Villa Chapelle, pa' después ponerla